amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Error del campeón mundial. Se fue a Sicilia y no a Berlín. Este encuentro con el joven Esipenko tal vez podría haber tenido un mejor desenlace para Carlsen si él hubiera jugado otra apertura o defensa como la española en lugar de la siciliana. El juego complicado no le es favorable a Carlsen, según Karpov, ya lo hemos mencionado en otra oportunidad y se ha comprobado en algunas partidas anteriores donde las complicaciones no le van bien. Los juegos sencillos con pequeñas ventajas son la gran maestría y técnica del campeón mundial. Esipenko jugó muy bien sus bazas y la iniciativa, que fue aumentando poco a poco, le facilitó la victoria. Vamos a ver esta partida que comenzó con E4, C5, caballo F3 y D6. Continuó con D4, C por D4 y caballo por D4. Caballo F6 y caballo C3. A6 planteando la variante Najdorf y Esipenko juega la línea clásica, alfil E2, a lo cual Carlsen responde con una Etcheveninge. Su adversario responde con alfil E3, alfil E7 y ahora lanza G4. Una jugada agresiva para complicar el juego, pasando así a una especie de ataque Keres. Veamos aquí la continuación del campeón mundial, B5. Otras continuaciones podrían ser, por ejemplo, D5, que deja a las blancas con cierta ventaja después del cambio E por D5, caballo por D5. Caballo por D5 y dama por D5 he respondido con enroque corto y las blancas están ligeramente mejor. La estructura de peones de las blancas está un poco debilitada en el ala de rey, pero las negras aquí están relativamente sólidas. Un poco mejor para las blancas, pero no está mal. La otra posibilidad sería jugar la línea H6, muy común contra el ataque Keres. La idea es impedir, evidentemente, el avance, bueno, impedir no, sino limitar la fuerza del avance del peón a G5. Pero la variante elegida por Carlsen no está mal. Es una línea que se utiliza también igualmente contra el ataque de Keres. Su adversario desaloja el caballo de F6, que se va de F a D7 a 3, una jugada importante que controla el avance del peón a B4 y además está sacrificando el peón de G5, pero este sacrificio después de alfil por G5, dama D2, alfil por E3 lo va a llevar a una posición con cierta compensación. En lugar de este cambio existen dos partidas donde se jugó en una alfil F6 y la otra la retirada del alfil a E7. Ambas partidas concluyeron con la victoria de las blancas, pero son otras dos alternativas posibles a lo jugado por las negras con alfil por E3, dama por E3 y dama H4. Esto es una novedad. Sin embargo, tal vez sea más adecuado el enroque corto. Después del enroque largo, alfil B7 y torre H, G1, jugar ahora G6. Ciertamente que es arriesgado ante determinadas posibilidades de ataque en el ala de rey, pero era otra posibilidad o alternativa a lo jugado por Carlsen. Al igual que el desarrollo directo, alfil B7 seguiría enroque largo. Y ahora el negro
debió jugar dama E7, puesto que esta variante de alfil B7 se había jugado anteriormente en lugar de la novedad de Carlsen de dama H4, a lo que su adversario respondió con torre G1, una jugada que en realidad está tratando de debilitar el futuro enroque de las negras. Las blancas tienen aquí fuerte compensación por el peón debido a su mejor desarrollo y el control de la columna G. Además, podemos mencionar el débil peón de D6, que puede ser objeto de ataque después del enroque, y la torre que se ubique en D1. A esa jugada, Carlsen respondió con G6. Esto debilita las casillas negras del futuro enroque que el negro tendrá que hacer en algún momento y que podría propiciar una posible ruptura más adelante en H5. Por ese motivo, puede que la jugada enroque ponga más dificultades al blanco en su ataque. La idea sería posteriormente jugar caballo E5 y caballo G6, tratando de mantener la estructura de peones que observamos ahora marcado con los círculos verdes. Pero el campeón decidió G6 y su adversario se enrocó largo, dama E7, con lo cual la dama ha realizado un periplo de H4-E7 que puede ser una pérdida de tiempo. F4, alfil B7 y rey B1. Como siempre comento, esta es una jugada profiláctica siempre que se hace el enroque largo. El rey aquí está más seguro antes de iniciar cualquier escaramuza central o en el flanco. Carlsen ahora jugó caballo C6. Esto es un error táctico. ¿Por qué razón? Porque permite una, como diría Capablanca, petit combination basada fundamentalmente en la torre de H8 que está indefensa. Evidentemente esa combinación se le escapó al campeón mundial, lo que corrobora que en las posiciones tácticas y complejas tiene sus pequeños fallos, con el perdón del campeón mundial. Mejor hubiera sido enroque corto. Era una opción a la jugada de Carlsen, pero también encierra peligro por el avance H4, un movimiento que está favorecido por la debilidad causada al inicio con el avance G6. También se debe tener en cuenta la posible ruptura F5, pero esa era una posibilidad mucho mejor que lo jugado por Carlsen con caballo C6, a quien le fue respondido con caballo C por B5. La combinación está basada, como dije, en la débil torre de H8 y la diagonal de A1 a H8, que está también abierta y libre para la dama. La respuesta de captura de este caballo A por B5 es lo mejor. Otras serían peores aún. A esto siguió caballo por C6, alfil por C6 y la clave de la combinación. Ahora el negro tiene dos piezas amenazadas, la torre de H8 y el alfil de C6. Un ataque doble. Enroque corto, dama por C6. Nuevamente otro ataque doble. Se ataca el peón de B5 y el peón de D6. Carlsen jugó D5, reacciona lo mejor posible, pero su posición ya es mala. Esipenko respondió con E por D5. Esta captura central es correcta y lo mejor. El peón de B5
no debe capturarse. Por ejemplo, hubiera sido de valor dudoso alfil por B5 con caballo F6 de las negras. Ellas podrían obtener cierto juego, aunque aún permanece la pequeña ventaja del blanco, que está basado en el peón extra, porque las negras pueden jugar activamente en el ala de dama debido a las dos columnas abiertas que pueden ser utilizadas por las torres para el ataque, o al menos el contraataque. La jugada de por D5 podría ser respondida claramente con caballo por D5, torre G E1, dama H4, dama D6 y torre DF a B8. Y la posición es aún complicada, bastante complicada, a pesar del peón de ventaja. Las negras tienen compensación por la ubicación de sus torres contra el enroque. Por eso alfil por B5 no era lo correcto. Siguió E por D5 y ahora torre F C8. Esta jugada es una muestra de desesperación ya del campeón mundial. Veamos cuál era la mejor alternativa y otras más. E por D5 era lo preferido en esta posición. Las blancas tienen algunas alternativas como estas que vamos a mostrar. Torre de G a E1, que es la mejor posibilidad. La defensa del alfil de E2 soluciona algunos elementos tácticos en la posición. En lugar de torre G a E1, si dama por D5, podría seguir dama por E2, dama por D7 y torre de F a D8. Y las negras tendrían aquí chances de empate en el final de dama contra dos torres. Las posibilidades estarían aproximadamente iguales. La otra continuación sería un grave error, dama por B5, puesto que tras torre de F a B8, fuerza debido a la amenaza en la columna del peón de B2 que está clavado y la amenaza sobre el peón de A3, fuerza a dama de 3 con el subsiguiente torre por A3 igualmente, dama por D5 y dama por E2. A la continuación forzada dama por D7 seguiría dama A6. La continuación siguiente de la captura del peón de B5 con el alfil no estaría mal si a la jugada caballo F6 se responde con A4, que da una clara ventaja a las blancas al cerrar prácticamente de plano, de cuajo así, directamente las columnas A y B. Pero regresemos a torre G E1, podría seguir caballo F6 y ahora alfil F3, con lo cual la ventaja de las blancas sería bien clara. Volviendo a la partida, torre FC8, Esipenko jugó D6. Esta jugada es muy buena, sencillo y efectivo. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, dama por B5 sería un error por torre de F a C8 y el negro cobra vida con la iniciativa en el ala de dama. Por lo tanto, después de D6, a las negras no le queda otra que retirar su dama. A esto siguió dama por B5, torre C a B8 y dama C4. Esto mantiene la ventaja. Sin embargo, era un poco mejor la retirada a D3. Seguiría dama B6 amenazando mate en B2, dama D4. Después de torre por A3, dama por B6, torre por B6 y B3, las blancas tienen una clara ventaja en el final, que es muy cómodo para ellos, pues tienen un peón de ventaja, el alfil contra caballo. En el ala de dama tienen tres peones pasados, que en el futuro podrían avanzar
peligrosamente. Tras la jugada dama C4, Carlsen respondió con torre por A3, amenazando dama A5 y prácticamente ganando la partida, pero su adversario se antepone a eso con dama C7 y dama E8. Un desplazamiento pasivo de la dama. Se podría seguir luchando con torre A4, aunque no es menos cierto que la respuesta al alfil B5 llevaría a un final de torres tras torre B4, lo mejor para las negras. Y ahora dama por D8 jaque, torre por D8 y simplificar el caballo bloqueador, alfil por D7, torre por D7, torre G3, activando perfectamente la torre en la tercera fila para, después de torre por F4, llevarla al ala dama con torre C3 y llevar la torre a C7. Y los tres peones pasados del blanco se pondrán en marcha más rápidamente que los del negro en el otro flanco. Tras dama E8 tenemos torre G5. Buen desplazamiento de la torre para contrarrestar la del enemigo en el ala de dama. Aquí la torre tiene la mayor actividad posible. Torre A4 y la idea de torre G5 se ve ahora con torre A5. No era muy bueno ahora, o no era bueno alfil B5 por torre por B5, torre por B5 y dama A8. Y el blanco en esta posición tendría ciertos problemas. Por esa razón, torre A5 está bien para eliminar la actividad de las torres negras y activar al mismo tiempo la torre blanca. Carlsen continuó con torre de A a B4. No le convenía tampoco cambiar las torres con torre por A5, dama por A5 y torre B6, ya que sigue alfil B5 con la amenaza de ganar material con alfil por caballo o también dama por B6. Seguiría dama B8 con ataque doble al peón y al alfil. Pero esto estaría en los cálculos de esta posición con C4, torre por D6, torre por D6, dama por D6 y ahora un ataque doble, dama D8 jaque ganando el caballo y la posición es completamente perdida para el negro. Torre a B4 intentando algo en la columna B, B3, una buena jugada que elimina todas las ilusiones de las negras. Torre de 4 a B7, dama C3, dama D8, intentando activar la dama. Alfil F3, torre B4, dama C7 y dama F6. Aquí se está amenazando torre por B3, ganando la partida. Pero ahora la jugada correcta, torre A8, elimina la actividad de las torres adversarias. ¿Qué hubiera pasado si Esipenko hubiera capturado el caballo? Dama por D7 conduce inmediatamente al mate con torre por B3, C por B3 y torre por B3 jaque. Rey C2 y dama D3 mate. Hubiera sido del agrado del campeón mundial. Pero Esipenko jugó correctamente torre A8, con lo cual elimina el potencial de las torres negras, que se cambió ahora torre por A8 y alfil por A8. Todo está perdido para el campeón. Siguió aún dama F5. Es un error según los comentarios, pero no hay mucho donde escoger. Esto tiene la esperanza de, gracias a la clavada del peón de C2, amenazar torre por B3. Pero también era perdedor caballo F8, pues seguiría igualmente D7, caballo por D7, torre por D7, torre F4, dama D8, rey G6, dama por F6, rey por F6 y con un solo peón por el alfil, todo estaría perdido, más estos dos peones pasados que inmediatamente avanzarán apoyados por todas las piezas blancas. A dama F5, Esipenko jugó rey B2. Aún se debe tener cuidado. Esto es una jugada cuidadosa, puesto que
Si se entusiasma con dama por D7, entonces seguiría torre por B3 jaque, rey C1, dama por F4 jaque, torre D2 y ahora torre A3. Y las que tienen problemas son las blancas. Le están amenazando el alfil de A8, están amenazando también la jugada torre A1, así como dama F6 entrando con la dama contra el rey blanco. Pero Esipenko calculó todo bien y jugó rey B2 y ahora torre B5. Tampoco era una solución en este momento caballo C5, puesto que esto desbloquea el peón de D6 que avanzaría inexorablemente con D7 y el caballo tiene que ser entregado con caballo por D7 y tras torre por D7 no habría nada que hacer. En la partida, luego de torre B5, dama por D7, ya el campeón mundial siguió jugando aquí tal vez por inercia torre C5, amenazando entrar en C2, pero es fácilmente defendido con torre C1. Y ahora se amenaza dama E8 dándole un empujón al peón de D6. Carlsen capturó dama por F4, dama E8 llevando a cabo la amenaza, rey G7 y D7. El peón se transformará en damas y por tal motivo Carlsen abandonó. Creo que el fundamental error de Carlsen fue antes del encuentro, la decisión de escoger una defensa siciliana en lugar de jugar clásico de contra E4, E5 y tratar de llevar el juego a una variante berlinesa o una italiana, juegos que él domina perfectamente más que estas posiciones complejas. Espero que el vídeo le haya sido de utilidad y nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.